Bienvenidos. Hoy hablaremos de dos personajes muy importantes, Galileo Galilei e Isaac Newton. Galileo Galilei nació en Italia. Fue inscrito para estudiar medicina, pero al ver que no era su vocación, abandonó la universidad a los 21 años. Desde ese entonces, desarrolló un fuerte interés por las matemáticas, haciendo que se centrara en su verdadera vocación, la física. Trabajó como profesor de astronomía y otras ciencias, y logró confirmar la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Esto provocó el rechazo del sector religioso, ya que era opuesto a las tesis eclesiásticas y académicas de esa época. Debido a ello, fue censurado, y la Inquisición le prohibió defender y enseñar respecto a esa teoría. Sin embargo, él continuó investigando. Casi 4 siglos después de su muerte, el Papa Juan Pablo II encargó que se revise el proceso que tuvo el famoso investigador con la Inquisición y reconoció el error cometido por la Iglesia Católica. Entre sus principales aportes a la ciencia tenemos la teoría heliocéntrica. Esta fue una de las mayores revoluciones científicas de la historia. La mejora del telescopio, la metodología científica. Galileo Galilei es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y una de las mayores figuras científicas de la historia. Es en parte gracias a que desarrolló el método científico. Las leyes del movimiento. Galileo fue el precursor de las leyes del movimiento que fueron postuladas años después por Isaac Newton. Observaciones de cuerpos celestes. Gracias al telescopio, Galileo fue el primero en observar los cráteres de la Luna, entre otros fenómenos del espacio. También fue el primero en revelar que en el universo había muchas estrellas, aunque no se podían ver en el firmamento, estaban ahí. El desarrollo de las matemáticas. Galileo Galilei fue uno de los primeros científicos que fundamentó sus investigaciones científicas en las matemáticas, utilizando los números como herramienta para analizar y comprender los sucesos que ocurrían en la naturaleza. Y por último, la invención del termoscopio. Una de sus invenciones más importantes fue esta. Era una herramienta capaz de medir la temperatura y fue el precursor a lo que actualmente conocemos como termómetro. Isaac Newton nació en Reino Unido en el año 1642, llegando a vivir hasta 85 años. Fue un físico y matemático inglés, autor del libro Principia, considerado como el trabajo científico más importante de la historia. Sus aportes llevaron al mundo a una revolución científica como pocas en la historia de la humanidad. Su contribución más reconocida es su ley de la gravitación universal, con la cual explicó el movimiento de los planetas o cuerpos celestes. Sin embargo, sus estudios fueron numerosos. Entre ellos, en 1668 inventó un telescopio, conocido como el telescopio newtoniano, el cual le permitió estudiar el espacio exterior y demostrar su teoría del color y la luz. Asimismo, hizo grandes aportaciones al mundo de la ciencia y la sociedad. Estudió por qué los planetas orbitan y llegó a la conclusión de que un objeto no se mueve a menos que a este se le aplique una fuerza. Esto le llevó a responder varias preguntas científicas. Por ejemplo, ¿por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra? Dichos descubrimientos y muchos otros formaron parte de la base de la física tal cual la conocemos hoy en día. Sin embargo, en la cultura popular, Newton es quizás más conocido por la famosa anécdota de la manzana que cayó desde un árbol y le reveló la teoría de la gravedad. Los historiadores dicen que probablemente haya algo de verdad en ese mito, pero Newton ya había dedicado incontables horas de estudio y pensamiento antes de ese supuesto incidente de la fruta en la Universidad de Cambridge. Finalmente, esperamos que esta información haya sido de tu agrado. Con nosotros será hasta un próximo video. Gracias.